nuestro estimado señor Alaví, que tal como dice el dicho, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Hoy día está oficiando de secretario y le vamos a pedir que por favor lea la cuenta, señor secretario. Gracias, estimada y querida presidenta. Usted lea nomás, no se preocupe que hablen. No, sí, estoy acostumbrado. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta la urgencia de suma para el despacho del proyecto de ley que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros, boletín 16.703-05, oficio de la ministra de Minería en respuesta a la solicitud realizada por esta comisión en orden a convocar a una reunión de seguridad para abordar la amenaza del crimen organizado en la minería en conjunto con la señora ministra del Interior y de Seguridad Pública, expertos en seguridad, representantes de la industria minera y autoridades locales para encontrar soluciones efectivas. Asimismo, oficio reservado de la subsecretaria subrogante de Justicia informando sobre los delitos que han ocurrido tanto en la cárcel de alta seguridad como en la cárcel de alta seguridad en Arica. Oficio reservado de la subsecretaria subrogante de Justicia informando respecto del número actual de prófugos condenados o sometidos a proceso por crímenes cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, particularmente secuestros, homicidios y apremios ilegítimos, desagregados por recinto penitenciario y sus edades. Oficios número 243 y 244 del director de la Biblioteca del Congreso Nacional informando que los profesionales del área de análisis legal y asesoría técnica parlamentaria se encuentran trabajando en las solicitudes realizadas vía oficio por esta comisión. Carta de la Asociación Nacional de Fiscales de Chile comunicando cómo se aborda la diferencia entre los delitos para calificarlos de hurto y no de robo por sorpresa o de robo con sorpresa y no de robo con violencia. Correo electrónico del defensor subrogante nacional excusando su participación en la sesión de hoy e informando que asistirá en su representación en forma presencial don Joaquín Alejandro Miller Salazar, abogado profesional del Departamento de Estudios y Proyectos de la Defensoría Nacional. Correo electrónico del fiscal nacional informando que no es posible su asistencia a la sesión de hoy y en representación del Ministerio Público y en forma telemática asistirán los señores Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas, y el señor Samuel Malamud Herrera, abogado, asesor de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas. Asimismo, tenemos el oficio de la Ministra del Interior y Seguridad Pública, mediante el cual solicita se excusa su asistencia a la sesión de hoy por encontrarse en el mismo horario representando al Ejecutivo en la sala del Senado, en la votación del informe de la Comisión Mixta que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Oficio del subsecretario del Interior informando que no podrá asistir a la sesión de hoy ya que se encuentra desarrollando otras labores propias del ejercicio de sus labores que fueron agendadas con antelación. Reemplazos del diputado Juan Irarrázaval reemplazará al diputado Cristian Araya. En la sesión de hoy el diputado José Miguel Castro será reemplazado por el diputado señor Andrés Celis y pareo del diputado Andrés Jonet y del diputado Diego Chalper acordaron pareo para la sesión de hoy. Asimismo, el diputado Andrés Celis y la diputada Alejandra Plasencia también pareo para la sesión de hoy, y los diputados Juan Irarrázaval y Maite Orsini acordaron pareo para la sesión de hoy. Y finalmente, justificativo de la diputada Maite Orsini Pascal, permiso especial. Tienen permiso especial. Esa es toda la cuenta, estimada presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco a los diputados que están escuchando, los cuales veo que no son ninguno, la palabra sobre la cuenta. Silencio, por favor. No. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta, excepto yo, que sí tengo una palabra sobre la cuenta y quiero decir lo siguiente. Independiente de la excusa de la ministra de Interior y de la excusa del subsecretario de Interior, me parece asombrosa
la falta de interés del gobierno de Chile en poder tramitar estos proyectos de moción, dado que al menos, claramente hay un acuerdo para que no se puedan sentar a la mesa los asesores, pero al menos podrían estar para tomar nota. A lo mejor están viéndolo cómodamente en algún televisor, en alguna parte de la sesión, pero de verdad me parece increíble la falta de interés del gobierno en tramitar proyectos en esta comisión. No, nada de votación aquí. Está bien, entonces vamos a dar lectura. Por supuesto, señor Leiva. Sí, presidente. Yo sabía que esto iba a pasar. Hay dos cosas, porque no corresponde que se manifieste o se critique la falta de voluntad cuando tampoco se dan las facilidades por oposición de algunos miembros de esta comisión a que asesores, que son los que técnicamente más conocen las materias, puedan participar de estos proyectos de ley. Entonces, lo que se plantea, yo no lo comparto, en orden a que un asesor esté sentado, es exactamente lo mismo. Si no va a interactuar, si no va a aportar al desarrollo de esta sesión de comisión, que lo pueda ver de manera telemática, me parece también incluso más económico y más seguro para el desarrollo de la sesión. Eso, presidenta. Gracias, diputado Leiva. La verdad, colega, que difiero de su opinión, puesto que todos sabemos que dentro de la sala de la comisión muchas veces se hacen comentarios, suceden cosas fuera de micrófono, y siempre es importante que un asesor del ministerio, que es la contraparte de la comisión, pueda estar presente. Pues ese tipo de cosas son las que ellos tienen la obligación de llevar, aunque ellos no opinen, a sus jefes, que son los ministros del ramo correspondiente. No, diputado Leiva. Diputado Leiva, yo soy la presidenta y yo dirijo el debate. Yo dirijo el debate y por lo tanto puedo emitir una opinión. Cerrado el punto. Vamos entonces a leer la tabla de hoy. Las actas de las sesiones 173, 174, 175 y 176 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 177 y 178 se encuentran a disposición de las señoras y señores diputados. El secretario ya dio lectura a la cuenta. La documentación que se ha recibido, le pido a Hugo, por favor, si la puede hacer llegar ahora sí a los mails y WhatsApp. Un oficio reservado, exactamente. Sí, los oficios reservados todos saben que pueden... Exactamente. El objeto de esta sesión, en primer lugar, es iniciar el estudio en particular del proyecto de ley que modifica la ley 18.290 de tránsito para tipificar el delito de no detención o fuga del conductor intimado por la policía con fines de control o fiscalización, originado en moción de los diputados Alessandri, Castro, Coloma, Guzmán, Leal, Longton, Osandón, Ramírez, Schalper y Undurraga. Por lo tanto, ese es el primer punto. Vamos a proceder con este primer punto primero, que es la discusión particular del proyecto mencionado, que es este. Señor secretario, hemos recibido unas indicaciones, no sé si son de esto o del otro proyecto. Hay una de cada una. Las dos son de la diputada presidenta. Hay dos indicaciones. Una es la diputada Fríes, que es las indicaciones al proyecto de ley que modifica la ley 18.290, que es esa. Esa. Lo que pasa es que hay que partir por esa porque la indicación de la diputada Fríes, que es la hoja que está suelta que tienen los diputados, sustituye completamente el artículo único. A ver, demos lectura primero entonces al artículo único, ya, señor secretario. Perfecto. El artículo único del proyecto dice: introdúcese en la ley 18.290 de tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1, promulgado el año 2007 y publicado el año 2009, el siguiente artículo 195 ter nuevo en los siguientes términos. Artículo 195 ter. El conductor de un vehículo motorizado que, siendo intimado por las policías para un control o fiscalización, no detuviere su marcha o huyera, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo, ya sea que no se ocasione daño alguno o que con ello se cause daños materiales o lesiones leves.
Su inciso segundo dice que si, como consecuencia de la no detención de la marcha o de la huida, se causaran lesiones menos graves o graves, se impondrá la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 6 a 15 unidades tributarias mensuales. Si se causare alguna de las lesiones indicadas en el número 1 del artículo 397 del Código Penal o la muerte de alguna persona, se impondrán las penas de presidio menor en su grado máximo en el primer caso y de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo en el último. En ambos casos se aplicarán también las penas de multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales y de inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica. Ese es todo el artículo único. A ese artículo único se han presentado diversas indicaciones, Sí. más la indicación de la diputada Fríes. Sí, a ver, tenemos una indicación del diputado Longton, Castro y Chalper. Hay una indicación también del diputado Cristian Araya. Otra indicación... las primeras dos indicaciones son del primer artículo, ¿verdad? Sí, son Del primer inciso. del primer inciso, las primeras dos. Más la de la diputada Fríes, que también se refiere... Al inciso segundo, que es la del diputado Longton, la número 4, que es del diputado Longton, Castro y Chalper. Sí, pero esas son del segundo inciso. Ah, sí, exacto. Vamos primero en Ya. el primer inciso, ¿le parece? Lo que pasa es que, Presidenta, en mi opinión, habría que partir con la de la diputada Fríes, que sustituye el artículo único, para reemplazar el artículo único por uno nuevo del siguiente tenor. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Porque si empezamos a votar la de los diputados y después tendríamos que votar la de la diputada Fríes, que cambia todo el articulado. Ok, estaríamos entonces procediendo. vamos a dar lectura a la indicación de la diputada Fríes, que todos ustedes tienen en su poder, y vamos a proceder entonces a opinar sobre eso. esa indicación para posteriormente someterla a votación. Señor secretario, por favor. La indicación de la diputada Fríes dice: reemplázase el artículo único por uno nuevo del siguiente tenor. Introdúcense en la ley 18.290 de tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1, promulgado el año 2007 y publicado el año 2009, el siguiente artículo 195 ter nuevo, en los siguientes términos. Artículo 195 ter. El conductor de un vehículo motorizado que, siendo intimado por funcionarios de Carabineros de Chile para un control o fiscalización, no detuviere su marcha o huyere, será sancionado con la pena de prisión en sus grados medios a máximo y con la suspensión para conducir vehículos a tracción mecánica o animal por un plazo de 90 a 180 días. Muchas gracias, señor secretario. Diputada Fríes, ¿quisiera defender su indicación? Gracias, Presidenta. Nada nuevo en este punto. Lo que hacemos es dejarlo restringido a efectivamente la ley de tránsito, y en esos términos se sustituye por la idea de prisión, que en realidad es una pena de multas, pero que de esa manera se regula la situación que está eventualmente en un vacío si uno pensara que no se aplica la figura del desacato a la autoridad, y lo dejaría inserto donde creo que corresponde, que es en la fiscalización vehicular y por lo tanto en la ley de tránsito. Es el punto que además he sostenido que me parece que es relevante dentro del proyecto, y por lo tanto el resto del articulado la verdad es que no me parece, y este sería el punto a aceptar desde mi punto de vista. Muchas gracias, diputada Fríes. Yo le pediría al diputado Longton, que es uno de los autores del proyecto, si pudiera dar su opinión respecto de la indicación de la diputada Fríes. Gracias, Presidenta. A ver, yo voy a hacer un matiz. No es que yo agradezco la indicación de la diputada Fríes porque manifiesta disposición de poder avanzar en el proyecto. Pero lo que nosotros queríamos tipificar
y que va en la línea, es la marcha huida respecto a cuando una policía o la policía te haga una detención de un vehículo en un control, pero también son las consecuencias posteriores de esto, es decir, cómo se va a sancionar la conducta imprudente o temeraria producto de esta huida. Y por eso lo que habían planteado acá, particularmente la Fiscalía, era de que podía haber un problema de penalidad, es decir, una conducta dolosa podría haber sido sancionada con una penalidad inferior si nosotros culposa. O sea, había una confusión. Entonces, lo que nosotros hicimos, a mí por lo menos del tema de la suspensión para conducir vehículo de tracción mecánica me parece bien, pero lo que nosotros incorporamos en la indicación para ver si podemos hacer un complemento es establecer la conducta, el bien jurídico protegido y la naturaleza del delito. Nosotros señalamos cuando se ponga en riesgo la seguridad vial o la integridad de las personas, producto de esta huida. Entonces, eso va a tener una penalidad en concreto y esa penalidad va a estar asociada a ese delito y si se producen lesiones, depende de la gravedad, va a tener la pena asociada, pero sin perjuicio de eso, si la conducta es dolosa y no es imprudente o temeraria, va a tener la penalidad superior, es decir, la penalidad que corresponde a un delito doloso. Por eso nosotros incorporamos la conducta, ya sea que no se ocasione daño alguno o que con ello, de manera imprudente o temeraria, se causen daños materiales o lesiones de aquellas indicadas, numeral 5, el 494, etcétera, etcétera. Entonces, hicimos un punto medio entre la conducta culposa, la imprudente temeraria y obviamente dejando fuera la dolosa que puede tener una penalidad superior, que es precisamente la parte que no se recoge en la indicación de la diputada Frías. Eso, gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Longton. Diputado Alessandri. Gracias, presidenta. Diputado Longton, pero no es siempre doloso evadir cuando te conmina un policía a detenerte y tú decides ignorar esa instrucción y seguir. Eso no es imprudente, pues. Eso es siempre doloso. Por lo tanto, esa distinción que usted hace, que cuando los hechos, si atropella a alguien, por ejemplo, posterior a esa negación a detenerse, hay que distinguir si es imprudente. Yo partiría de la base de que esquivar un carabinero que te conmina a detenerte ya pasa a ser doloso. Todo lo que pase después es doloso para mí. ¿O no? Es una pregunta que planteo a la mesa. Gracias, diputado Alessandri. Diputado Leiva. Compartiendo, yo voté en general este proyecto y obviamente el diputado Longton por su intermedio se hizo cargo de la problemática en la aplicación de las penas para que no hubiera un disvalor, que tuviera una sanción mayor. Sin embargo, entiendo y comparto con el diputado Alessandri por su intermedio, presidenta, de que efectivamente si nosotros vamos a configurar un nuevo tipo penal, sin perjuicio que esté la ley de tránsito, pero es un tipo penal específico y que requiere una intención dolosa, si no, no lo tipificamos. O sea, me cuesta entender y tampoco sancionaría quien de manera culposa, no teniendo la intención de evadir un control policial, está mirando para otro lado, no lo vio, lo evada y luego cometa algún tipo de delito. Me parece que en la construcción del tipo, en ese aspecto, y debiéramos trabajar o darnos un receso para poder construirlo mejor, efectivamente, no por caer en el disvalor de la aplicación de la pena, podemos distraernos en lo complejo que es la construcción de un tipo penal, invocando una figura cuasi delictual. Porque nosotros aquí lo que apuntamos, y entiendo que esa es la idea de los autores de la moción, presidenta, es efectivamente a quien de manera manifiesta, concreta, conociendo efectivamente el desarrollo de su actuar, evade un control policial a efectos de sustraerse de la acción de la justicia, digamos. Pero no si venía mirando por otro lado, si venía cambiando la radio, aunque eso constituyera un delito. Y lo otro que me parece importante de la construcción que realiza la diputada Fríes, por su intermedio, presidenta, en su indicación, es que efectivamente debiera tener asociada la pena de una infracción gravísima, no ordenada, poder sancionarlo adicionalmente con la suspensión de su licencia de conducir. Muchas gracias, diputado Leiva. Ofrezco la palabra sobre el punto. También, discúlpeme, en la oferta de palabra incluyo también al Ministerio Público y también a la Defensoría, por si al vicediputado Malamud. ¿Me pidió la palabra, diputado Longton? No sé si don Samuel. Sí, don Samuel.
saludar a los honorables y las honorables diputadas y diputados presentes y a todos los presentes en la Comisión de Seguridad. Bueno, en el punto que se plantea en relación a la indicación presentada por la señora diputada Fríes, nosotros en la sesión pasada, los reparos que formulamos a este inciso en particular no decían relación con la proporcionalidad, no decían relación con el quantum de la pena, sino más bien a la indeterminación de un bien jurídico preciso. Y además de eso, con la posibilidad de que se estén solapando infracciones administrativas y penales que deriven en que al fin de cuentas no se aplique la infracción penal porque nos vayan a decir que va a existir una doble persecución en dos sedes distintas, administrativa y penal, porque ya hay infracciones que sancionan como faltas que se tramitan ante el juzgado de policía local, no acatar las indicaciones de la autoridad de detenerse, ¿no es cierto? En relación a ese punto me parece importante también, y coincido con lo señalado por el señor diputado Alessandri y el señor diputado Leiva, que aquí entiendo que lo que se sanciona en el inciso primero es un delito propiamente tal doloso, o sea, es la conducta de quien advierte que tiene frente a una autoridad, ¿no es cierto?, a carabineros, a una autoridad de tránsito, y que le hace seña para que se detenga, y esta persona, ¿no es cierto?, de manera consciente también, hace caso omiso a eso. No se trata de una persona que en condiciones de no visibilizar, de impedimentos de visibilidad, no ve que tiene a una autoridad que le está señalando que lo detenga. No se trata de un supuesto de imprudencia. Y en ese sentido me parece que es relevante no alterar en el inciso primero en cuanto a convertir esta disposición a través de elementos subjetivos en un delito imprudente, sino que más bien señalar que se trata de una figura dolosa. Consideramos eso sí que se debiese reencaminar en cuanto a exigir algo más que la mera omisión a detenerse o a hacer caso omiso a la autoridad. Y en ese sentido, sistemáticamente, si uno lee los incisos segundo y tercero, lo que hay aquí, y eso es lo que entendemos el espíritu de la norma, es una suerte de peligro para el tráfico rodado, ¿no es cierto? No es solo quien no se detiene, sino que además en forma que esa detención pueda de cierta manera poner en peligro el tráfico rodado, ya sea la conducción de los otros vehículos o también la vida o integridad de peatones también que pudiesen estar en ese sector. Y es por eso que nosotros también consideramos que debiese agregarse alguna forma que convierta esto en un delito de peligro, el inciso primero, en contra del tráfico rodado. Y en relación a los incisos adicionales, nos parece relevante para evitar incluso la creación de una norma que pudiese ser más favorable que lo existente, si esas normas que exigen un resultado de lesión a terceros, reconvertirlas en figuras imprudentes, ¿no es cierto? Con la cláusula de que el que con negligencia o por imprudencia causara las lesiones y en ese caso se evitaría la creación de una norma más favorable que pudiese incluso significar la revisión de penas respecto de condenas ya impuestas. Muchas gracias, don Samuel. Le vamos a dar la palabra a don Joaquín. Es que no creo que las tenga porque efectivamente, disculpe un minutito. Samuel, las indicaciones, el comparado, ¿usted lo tiene a la vista? No, no lo tengo a la vista. Ah, entonces, Hugo, por favor, envíaselo inmediatamente. Y también la indicación de la diputada Fríes, por favor. Le vamos a dar la palabra a don Joaquín Müller de la Defensoría, que ha solicitado el uso de la palabra. Gracias, señora Presidenta, por su intermedio. Saludo a los honorables diputados y diputadas. Agradezco la invitación. Respecto al primer punto, lo que hay que clarificar en cuanto a la naturaleza del delito es que este delito en sí es de aquellos que se llaman delito calificado por el resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una figura base que efectivamente es no detenerse frente a la fiscalización y tiene su respectiva pena. Sin embargo, en la propuesta original, si hay un resultado diverso más gravoso, es que va aumentando la pena. Y eso es independiente del dolo que se tenga respecto a ese resultado. Por ende, si hay dolo respecto a matar o lesionar a alguien, ahí estaríamos hablando derechamente de un homicidio, porque yo utilicé como medio el vehículo para matar a alguien.
Por eso lo importante, que la duda que había al principio es en cuanto a determinar qué naturaleza tiene esto y si hay dolo o no en cuanto a manejar o hay culpa, es que es un delito calificado por el resultado y precisamente en base a esto se va agravando la conducta. Precisado esto, en cuanto a precisiones en particular, lo relevante es determinar respecto al sujeto pasivo. Las propuestas y algunas indicaciones, en principal, habla de las policías. En ese punto, y también para armonizar con el resto de la norma de la normativa de la Ley de Tránsito, es relevante compatibilizarlo con el artículo 4 de la Ley de Tránsito, que establece quiénes son las autoridades que pueden fiscalizar. ¿Ya? ¿Qué es lo que señala el artículo 4? Que respecto de esta ley, la labor de fiscalización corresponde a Carabineros de Chile, inspectores fiscales e inspectores municipales. Por ende, puede haber un problema en cuanto a interpretación y armonización si solamente se refiere a las policías, porque de considerarse las policías y con la correspondiente interpretación del Código Procesal Penal estaríamos entendiendo que tanto las policías uniformadas, Carabineros de Chile, como la Policía Civil podrían realizar labores de fiscalización de la Ley de Tránsito, lo cual, exacto, por ende habría este problema. Por ende, en ese sentido, sí, y respecto a la indicación número 2, efectivamente se habla de incluir inspectores municipales o inspectores de seguridad municipal, pero en este punto también hay problemas de compatibilidad al agregar estos inspectores de seguridad municipal que no son los mismos que habla el artículo 4 de la Ley de Tránsito, ya que son inspectores municipales y fiscales. No es lo mismo el inspector de seguridad municipal, que a modo de ejemplo podría ser el inspector del 1414 de Las Condes, 1414 Providencia, que no está habilitado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para realizar labores de fiscalización. Exacto. Por ende, hay que armonizar en este sentido con la norma del artículo 4, Carabineros de Chile, inspectores fiscales, inspectores municipales. Y ahí estaría armonizada la norma. En el segundo punto, respecto al delito base, donde hablamos que un delito calificado por el resultado, que la figura base es no detenerse y después, depende si hay lesiones menos graves o muertes, se va agravando la pena. Lo cierto es que en esta figura base hay un problema de proporcionalidad en cuanto a la pena, tanto en la norma originaria, dado que este delito de desobediencia sí está contemplado en el Código Penal, en el artículo 496, número 1, que establece que es una falta, multa de 1 a 6 UTM. Por ende, acá, ¿cuál sería el disvalor más gravoso respecto a una desobediencia de la falta como para crear esta norma de carácter especial para esta figura? Podría ser que no solamente es el bien jurídico protegido, seguridad vial, pudiese tener este disvalor porque va dentro de un vehículo motorizado, lo cual es una eventual fuente de peligro para lograr este resultado más gravoso. Sin embargo, en la propia Ley de Tránsito ya tiene delitos calificados por el resultado, como es la conducción en estado de ebriedad, como es el manejo bajo influencia del alcohol, que son figuras que tienen figuras base y figuras calificadas. Sin embargo, si hacemos un comparativo de penas, estas figuras que son más reprochables abiertamente que una desobediencia, no estoy diciendo que no debe ser punible, sino que es más reprochable una persona ebria, una persona bajo la influencia del alcohol, que una persona que no se detuvo. Tendrían sanciones por el delito base más bajas que este delito de desobediencia. A modo de ejemplo, la conducción del delito base de manejo bajo la influencia del alcohol tiene una pena de multa, ¿ya? Y la respectiva suspensión de licencia, que es solo el delito base. De ahí se va agravando si efectivamente hay un resultado más gravoso como lesiones, etcétera. El manejo en estado de ebriedad, gravísimo, tiene una sanción de presidio menor en su grado mínimo, pena de multa accesoria y pena de suspensión de licencia. Por ende, en este sentido, solo respecto al delito base, para ser tipificado como un delito nuevo especial, diferente del 496 número 1, la propuesta es armonizarlo al menos con el manejo bajo influencia del alcohol. Por ende, para que sea correspondiente y después agravar las penas con el resultado más gravoso, al menos que sea una sanción de multa
y también incluir una sanción accesoria de suspensión de licencia de conducir que la propuesta original no contempla. Ahí habría proporcionalidad y también prevención en cuanto al bien jurídico que se pretende tutelar. Respecto a hablando de las figuras calificadas que vienen a continuación, como lesiones de carácter menos grave, lesiones graves gravísimas o incluso la muerte, también hay un problema de proporcionalidad, dado que serían símiles al manejo de estado de ebriedad con dichos resultados. Por ende, considerando que estas sanciones, esta figura es menos reprochable que un manejo en estado de ebriedad con el símil de penas, proponemos también armonizarla con la conducción bajo influencia del alcohol. Esta misma norma, el 193, inciso 2, ¿qué sanciones son las que contempla? Si se causa lesiones graves, prisión en su grado mínimo o multa de 4 a 10 UTM y suspensión de licencia de conducir hasta 9 meses. No, bajo influencia del alcohol. Ya, estado de ebriedad ya tiene de 61 para arriba, pena de simple delito. Ya, esto es bajo influencia del alcohol. Si se produce resultado de lesiones graves, tiene ahí ya tiene una pena de presidio menor en su grado mínimo, 661 a 540, o multa de 11 a 20 UTM, suspensión de licencia de conducir de 18 a 36 meses. Y si se producen los resultados más graves y reprochables por parte del legislador, que es el resultado de lesiones del artículo 397, número 1, o la muerte, tiene una pena de 3 años y 1 día a 5 años, la respectiva pena accesoria de multa y la suspensión de la licencia de conducir de 36 a 60 meses. Por ende, ahí habría una compatibilidad en cuanto a las propuestas de sanciones. Finalmente, lo que es relevante determinar es, en cuanto, al menos que en la historia de la ley, sino en la misma ley, precisar el bien jurídico protegido. ¿Por qué es relevante que quede precisado la protección del bien jurídico protegido? Porque sí, como se ha manifestado en la discusión del día de hoy, es la seguridad vial, que sería armónico porque está en la ley de tránsito, que es lo que pretende evitar. No habría problema en cuanto a eventuales penas sustitutivas de la 18.216. ¿Por qué digo esto? Porque si tenemos solo la figura base en su redacción original, que es presidio menor en su grado mínimo, y el bien jurídico protegido queda de manifiesto que es proteger la vida o la integridad física de los carabineros, de las policías, de conformidad al artículo 1 de la ley 18.216, no tiene derecho a pena sustitutiva. Una persona con irreprochable conducta anterior que no obedece una fiscalización tendría que cumplir pena efectiva. Y eso, para mi institución, debiese ser al menos debatido por esta honorable sesión. Por eso, esos son los 4 puntos que quisiera traer a colación, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Joaquín. Ofrezco la palabra y si no, vamos a tomar un receso de 10 minutos para poder ver cómo podemos armonizar esto. ¿Quiere tomar la palabra, diputado Longton? Con micrófono, por favor, porque él no nos va a escuchar. Sí, antes del receso, que me parece apropiado, presidenta, es si el Ministerio Público, porque no tenía el comparado, y está con las indicaciones ahora, que son varias cosas que señaló y que están, o eventualmente estaban incorporadas. Entonces no sé si habrá tenido tiempo, si no, lo dejamos para después. Don Samuel, ¿lo recibió? ¿Pudo mirarlo? Y efectivamente varias de las indicaciones se hacen cargo de las observaciones que formulamos en la sesión pasada y me parece que logran de esa manera subsanar aquellos aspectos técnicos que nosotros habíamos observado. Me parece comentar eso, no había tenido acceso al comparado y es por eso que reiteré de manera resumida parte de estas observaciones, pero veo que las indicaciones han remediado bastante esos temas técnicos que ya comentamos. Muchas gracias, señor Malamud. Entonces vamos a tomar un receso de 10 minutos, ojalá no sea mucho más que eso, para que podamos armonizar el proyecto y nos quede algo que de alguna manera satisfaga y sea lógico.
Señor secretario, usted le va a dar lectura entonces a lo que se ha llegado a acuerdo. Presidenta, en reemplazo de la indicación anterior, se da cuenta de esta siguiente indicación. Perdón, señor secretario, ¿esto sería el nuevo artículo único? Para sustituir el artículo Para único sustituir, por uno perfecto. nuevo del siguiente tenor. Artículo único. Introdúcese en la ley 18.290 de tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1, promulgado el año 2007 y publicado el año 2009, el siguiente artículo 195 ter nuevo, en los siguientes términos. Artículo 195 ter. El conductor de un vehículo motorizado que, siendo intimado por Carabineros de Chile o por inspectores fiscales o municipales para un control o fiscalización, no detuviere su marcha o huyere, colocando con ello en peligro la seguridad vial, será sancionado con la pena de prisión, multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales y la pena accesoria de 6 meses de suspensión de licencia para conducir vehículos motorizados. Si como consecuencia de la no detención de manera imprudente o temeraria se causara daños materiales o lesiones de aquellas indicadas en el numeral 5 del artículo 494 del Código Penal, se impondrán las penas de presidio menor en su grado mínimo y la accesoria de 9 meses de suspensión de licencia para conducir vehículo motorizado. Si de manera imprudente o temeraria se causaren lesiones de aquellas indicadas en el numeral 2 del artículo 397 y en el artículo 399 del Código Penal, se impondrán las penas de presidio menor en su grado medio y la accesoria 18 a 36 meses de suspensión de licencia para conducir vehículo motorizado. Si de manera imprudente o temeraria se causare alguna de las lesiones indicadas en el numeral 1 del artículo 397 del Código Penal o la muerte de alguna persona, se impondrán las penas de presidio menor en su grado máximo y la accesoria de 36 a 60 meses de suspensión de licencia para conducir vehículo motorizado. Eso es toda la, sí, es la copia. Esa es toda la indicación, estimada presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Quisiera saber, los diputados que suscriban esto, por favor, si pudieran indicarlo. ¿Sí? No, tenemos solo una copia más. Ahí está. Señor defensor, agradecería al asesor del diputado Longton si pudiera enviarla por vía... Correo electrónico. Por correo, exacto, porque de esa manera se la hacemos llegar al defensor. Muchas gracias. Y a la Secretaría. Y a la Secretaría. Ofrezco la palabra sobre la propuesta a los señores diputados. Presidenta, yo quiero Diputado valorar y Leiva. reconocer primero la disposición a poder sesionar y poder reunirnos y suspendiendo la comisión, y agradecer a todos los miembros de la comisión y también al asesor, particularmente al diputado Longton y el de la Defensoría Penal Pública, y entiendo que hemos arribado a una indicación de consenso, Presidenta, que va en pos de poder sancionar debidamente y que no quede desproporcionada la penalidad que se impone. Muchas gracias, diputado Leiva. ¿Estaríamos listos entonces? Por supuesto, diputado Longton tiene la palabra. Quizás para hacerle llegar, Presidenta, al Ministerio Público también la indicación sustitutiva. Sí, eso es lo que solicité. ¿Se la mandó? Ya, se la mandó Jorge. Quisiera que pudieran chequear la equivalencia que hay con... Que pudiera chequear... ya. 60. Es que prisión Tiene que hacer en quedó- su grado máximo. Ya. El defensor. Sí. ¿Usted estaba usando la palabra, diputado Longton? ¿Algo respecto del defensor? Sí, no, quería chequear que quedara igual, y quedara en los mismos términos de manejo con influencia, bajo la influencia del alcohol, para efectos de que las conductas tengan la misma penalidad producto de eso, el tema de las lesiones, cuando hay resultado de muerte,
y la infracción probablemente tal. Entiendo que la prisión era en su grado máximo también, ¿no es cierto? Sí. Ya. Porque si está así, que me parece que queda bien. Igual me gustaría Queda recabar la armónico. opinión, Presidenta, no sé si el Ministerio Público tuvo la oportunidad No de recibirlo, pero a ver lo la mejor lo indicación. vamos a preguntarle. Gracias, diputado Bueno, gracias, Lonton. Presidenta. Señor Malamud, no sé si tuvo acceso al audio cuando se le dio lectura. Le vamos a enviar, sin duda, esto lo más rápido que podamos, pero no sé si alcanzó a escuchar la lectura completa de esta propuesta de sustitución del artículo 1º y 2º. Señora Presidenta, sí, escuché la lectura que efectuó el señor secretario, pero de todas maneras agradecería poder revisarla cuando me la envíe el asesor, señor Jorge Mera. Si es que me dan la posibilidad, por supuesto, señora Presidenta. Se le mandó Por recién. supuesto, Se se le la mandó. envió recién, así que ahí la tiene en su poder. En el intertanto, y mientras usted la revisa, quisiera ofrecer la palabra al representante de la Defensoría para responder básicamente la duda que tenía el diputado Longton. ¿Tienes la otra copia por ahí? No, no. Que la firmen, por favor, que la firmen la otra. Sí. ¿Dónde está la que está firmando? El chat de la comisión está. Tiene que haber una firmada. Ah, ok. ¿Cómo? O sea, no es la que se leyó entonces. No, es que falta, en algún minuto decía prisión y después quedaba como en blanco. Y ahí faltaba un término. Claro, eso faltaba. Dije cuando usted la leyó, Sí, señor secretario. sí, hay que precisar entonces eso. Prisión en su grado máximo. Tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Frente a la consulta, la figura base, si la pena privativa de libertad es prisión en su grado máximo, el margen de pena es de 41 a 60 días. ¿Ya? Si solamente se precisa, siendo transparente y objetivo, prisión, se entendería que sería en cualquiera de sus grados, lo que abarca entre 1 a 60 días. Esa sería la diferencia sustancial entre la figura base de la conducción bajo influencia del alcohol. Solo tiene pena de multa. Ya cuando hay lesiones menos graves, es prisión en su grado mínimo, 1 a 20 días, o multa a criterio del juzgador. Diputada Frías. Sí, es que si el delito base es no detenerse frente a la autoridad que fiscaliza, pueden ser distintas. Yo creo que darle un margen más amplio, que sea prisión en cualquiera de sus grados, también permite distinguir, o sea, alguien que se detiene, no sé, permite, digamos, balancear distintas situaciones. Alguien que no vio y se pasó de largo, que me podría pasar a mí, por ejemplo. ¿Por qué la prisión? No, sí, lo tengo claro con usted, diputado. Pero creo que da más margen si fuera en cualquiera de sus grados, más que en su grado máximo. Diputada Frías, entonces, según entiendo, la redacción inicial, no la que fue a corregir ahora el asesor, sería la correcta, porque diría solo prisión. No, pero su grado máximo. Sí, está bien. Ok. Creo que da más margen. Pero tiene 41 a 60, pero tiene 41 a 60, le pone 41, 45, 50. Y además que igual este objeto de prueba ni nada. En su grado. Oye, ¿dónde está? Porque en su grado máximo no. Entonces, Si no hay lesiones, finalmente van a aplicar 15. señores diputados, yo les ruego no tener diálogo fuera de micrófono, porque los que están escuchando la discusión también están interesados en lo que nosotros opinemos. Ahora, la corrección que se hizo entonces es en el
primer inciso, donde dice: el conductor de un vehículo motorizado que, siendo intimado por Carabineros de Chile o por inspectores fiscales o municipales para un control o fiscalización, no detuviere su marcha o huyere, colocando con ello en riesgo la seguridad vial, será sancionado con la pena de prisión en su grado máximo, multas de 1 a 4 unidades tributarias mensuales y la pena accesoria de 6 meses de suspensión de licencia para conducir vehículo motorizado. Esa es la última redacción del primer inciso, el resto queda como lo leyó el secretario. Por lo tanto, les propongo que la puedan suscribir y la vamos a poner inmediatamente en votación, señor secretario. Ya. Presidenta, en votación la indicación sustitutiva del artículo único consensuada por los señores diputados, que establece un nuevo artículo 195 ter en la ley de tránsito. Exactamente, señor secretario, y si esta es votada de manera favorable, se caen todas las demás indicaciones. Incluyendo el artículo único del proyecto. Se entiende rechazado. Exactamente. En votación, por favor. En votación. Diputado Alessandri. A favor y un agrado tenerlo de vuelta en esta comisión, secretario. Gracias, estimado expresidente. Presidente. Diputado Jaime Araya. No está. Diputado Cristian Araya. No está. No, está pareado. Diputado Castro. Está pareado. Diputada Fríes. A favor. Gracias. A favor, diputada Fríes. Jonet está pareado. Diputado Leal. A favor, Leal. Diputado Leiva. Sí, secretario, también feliz porque participe con nosotros en una sola oportunidad de manera excepcional. A favor, señor secretario. Gracias por su felicidad. Eso no se pudo. No. Se tendría que haber presentado licencia, señor Valladares. Diputado Longton. A favor. Diputado Orchini está pareado. Diputada Plasencia está pareado. Diputado Charper está pareado. Estimada Presidenta, su voto. A favor, señor secretario. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Sí, vamos a pedirle, señor secretario, que también consigne la firma de la diputada Plasencia en la suscripción del proyecto. Resultado de la votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se despacha el proyecto y habría que designar diputada o diputado informante. Aprobado entonces el proyecto. Longton, diputado Longton. Diputado Longton, ¿quiere informar usted este proyecto? Bueno. Perfecto, entonces queda como diputado, como informante el diputado Longton. Aprobado, ponga y despachado el proyecto. Sí, ya dije, de nuevo digo, aprobado y despachado el proyecto. Ya. Pasaríamos entonces al segundo punto de la tabla. Yo sé que este segundo proyecto es más largo, por lo tanto es poco lo que vamos a poder avanzar, pero me gustaría por lo menos empezar a avanzarlo. Escuchemos la Y el segundo punto de la tabla es iniciar el estudio en particular del proyecto de ley que modifica el Código Penal para ampliar las hipótesis de los delitos de robo por sorpresa y robo con violencia e incorporar la circunstancia agravante que indica, originado en moción de los diputados Alessandri, Castro, Coloma, Guzmán, Leal, Longton, Osandón, Ramírez, Chalper y Undurraga. Seguimos con los mismos invitados para ver este proyecto. Ofrezco la palabra a los señores diputados. Tenemos todos presente el comparado y una indicación de la diputada Fríes a este proyecto, que no sé si lo tienen todos los diputados en su mano, la indicación al boletín 16-834-07. Presidenta, ¿La tienen? Por efecto, preguntarle ¿Señor a la diputada Fríes. Diputada Fríes, su indicación es sustitutiva por la redacción que tiene, porque dice: introdúcense las siguientes modificaciones al artículo único del proyecto de ley. Se entendería que esta introducción, pero dice: reemplázase por uno nuevo del siguiente tenor. Eso no me... En realidad, no estamos asumiendo todas
Ah, del artículo único. Sería sustituir... Ya, ya. Entonces, para precisar y para clarificar, el carácter de esta indicación es sustitutiva. Ya, perfecto. Por esa indicación habría que partir, estimada, por el artículo único y por la indicación de la diputada Fríes, que es sustitutiva, según aclara ella como autora de la indicación. Ya, pero a ver, señor secretario, acá tenemos... ¿Le cuento nomás? Sí, lo tengo muy claro que usted me cuenta nomás. Mire, está el artículo 436, Sí. 439, Sí. 449, Sí. 433. Lo que pasa, Entonces, estimada presidenta, lo que dígame. pasa que es un artículo único que modifica diversos artículos Sí. del Código Penal. A través de y la distintos indicación de la diputada Fríes es una indicación sustitutiva, de todo al igual que la que hubo en el exacto, proyecto anterior. Exacto. O Así sea, lo que hace es introducir, digamos, una frase en el 436 y suprime el resto. ¿Puedo precisar algo? O sea, usted modifica el numeral 1 y suprime el resto. Sí. Esa es Por la lo idea. tanto, no es sustitutiva. Perdón, es que Que en el fondo, que al final borra sí. el resto, pero no sé cómo lo pueden O sea, tomar. podríamos precisar que en el fondo es supresiva, o sea, no sustituye el articulado, sino que modifica el numeral 1 y los otros numerales los elimina. Exacto. Ah, ya. Ya. Ah. Ahí usted interprete, don Álvaro. Ya, no, es que para que haya precisión. Ahora me queda claro. Presidenta, la diputada Fríes está modificando el numeral 1 del artículo primero y los otros numerales lo suprime. O sea, habría que, más que suprimirlo, habría que votarlo a favor o en contra de los numerales. Claro. Esa es la idea. Claro. Entonces, a ver, para que partamos con la discusión, demos lectura, por favor, señor Ya. secretario, pero vamos Sí, perfecto. por parte, Sí, digamos, sí. no todo No, al mismo tiempo. No, sí lo tengo claro, ya. Gracias, señor secretario. Ahora quedó clara la situación. Ya. El artículo único dice lo siguiente: introdúcese las siguientes modificaciones en el Código Penal, o sea, al Código Penal en los siguientes términos. 1. Para incorporar en el inciso segundo del artículo 436, entre la palabra consigo y la coma, la expresión o en sus vehículos cuando haya personas en su interior. ¿Quiero que los lea todos los numerales? no. Ya, en el... Leamos, a ver, es que leamos... Es que el numeral 1 y 2, el numeral 1 tiene indicaciones de la diputada Fríes. Sí, po. Habría que leer la indicación de la diputada Fríes. Exactamente, entonces lea la indicación de la diputada Fríes respecto del meto? artículo 1, Después de consigo. del inciso 1, perdón. Ya, la indicación de la diputada Fríes dice: introduce las siguientes modificaciones al artículo 1 Único. único del proyecto de ley. A. Ya. Reemplázase por uno nuevo del siguiente tenor. Yo entiendo que esto es al numeral 1. Al numeral 1. Al numeral 1 dice: incorpórase en el inciso segundo del artículo 436, entre la expresión consigo y la coma que la sigue, la expresión y en sus vehículos cuando haya personas en su interior. Que está en el proyecto, al parecer. Pero está exactamente igual. Sí, está igual. Ah, lo mismo. Entonces no hay ninguna Ya. modificación. No, y los otros son suprimas. Ya, entonces, perdón, espérenme un segundo, diputado Longton. Por lo tanto, el artículo 1 Se vota- no tiene ninguna indicación El de la numeral uno. diputada Fríes, No, po. porque está exactamente igual que lo planteado en el proyecto de ley. Entonces, podríamos votar El numeral 1 derechamente. artículo exacto, pero antes le voy a dar la palabra al diputado Longton, que la estaba pidiendo. Eso era lo mismo, la primera indicación de la diputada Fríes por su intermedio es similar a la primera planteada por el proyecto de ley, Exacto. y la segunda no es necesario porque se votan igualmente. Así es. Exactamente. Entonces, A favor o en vamos a contra, poner, claro. a no ser que haya algún diputado que tenga alguna opinión respecto de lo que vamos a votar, que es el artículo 1. Exactamente. Entonces, tampoco veo que haya palabra solicitada por parte del Ministerio Público ni por parte de la Defensoría. Por lo tanto, secretario, vamos a poner en votación el inciso 1 del artículo único del proyecto de ley. Ya. Ah, perdón, señor defensor, No, bueno. pero
puede ilustrarnos Le mejor. pido, por favor, porque esta discusión fue larga la vez pasada, entonces, a no ser que haya algo nuevo al respecto. Sí, bien breve y objetivo en cuanto a esta modificación, lo cierto es que importante es tener en consideración cuál es el bien jurídico protegido en el robo por sorpresa para, a continuación, si esta modificación altera el régimen y el sistema de delitos contra la propiedad que tenemos en nuestro Código Penal. El bien jurídico protegido tanto en el robo por sorpresa como en el hurto simple es exactamente el mismo, que es la propiedad, ¿ya? Con esa premisa, ¿por qué tiene una sanción más gravosa el robo por sorpresa que un hurto simple, el 446 número 3? Es que se castiga este apoderamiento de forma sorpresiva, que esa sorpresa deja en la indefensión a la víctima cuando porta consigo una especie. Por eso es más gravoso. En cuanto a la sesión anterior, ¿cuál es la diferencia? Y para no caer en una premisa falsa, es que el delito de hurto no tiene una pena de falta, ¿ya? Como para diferenciar de por qué si es que no porta consigo, entonces va a ser un hurto y la pena va a ser una falta que es menos gravosa si igual me causa una sensación de inseguridad, pensando abiertamente que la figura que se quiere legislar acá es si alguien desde la ventana toma mi teléfono celular que yo tengo en mi vehículo. Acá la respuesta, y por eso es importante que esta modificación pudiese alterar el régimen de delitos contra la propiedad que tenemos. ¿Por qué? Porque donde no porta consigo la víctima a la especie y considerando que se está pensando en un teléfono celular y el hurto no tiene pena de falta, que es menos es gravosa que una pena de privacidad de libertad, los hurtos, la pena varía según el quantum de la especie que alguien se apropia. Solamente el hurto falta frustrado tiene pena de falta, que ese es el delito de bagatela, pensando en una apropiación en un supermercado, ya menos de media UTM. Sin embargo, un teléfono celular, que es la figura que se está pensando, siempre va a estar en las figuras más gravosas del hurto, que es del artículo 446, número 1, número 2. Por ende, la pena es desde 541 días a 3 años, si es un hurto simple el número 2, o incluso pudiese llegar a 5 años si es del 446, número 1. Y aquí viene la relevancia, que ¿cuál es el problema sistemático que se puede ver, que veo de aprobarse esta proposición? Es que la víctima no lleva consigo la especie. Por ende, al no llevar consigo no se justifica este mayor reproche de antijuricidad, que es que me lo quiten sorpresivamente porque yo lo tenía conmigo. Ahí está la invasión a mi esfera privada. Por ende, considerando que el hurto no tiene pena de falta, salvo que sea el 446 del hurto falta, no, y si considerando que los teléfonos celulares o las especies que se pueden acceder de un teléfono tienen mayor valor de 4 UTM, tendrían exactamente la misma pena, y ahí es donde el juez puede valorar en el caso concreto qué sanción, qué pena voy a aplicar a la persona acusada y condenada ya por este delito. Eso en cuanto a esta indicación puedo aportar, señora presidenta. Muchas gracias, señor Miller. Diputado Longton, y después vamos a poner en votación el Gracias, artículo. presidenta. Yo discrepo esta vez de la Defensoría, porque yo creo que el concepto lleven consigo no es restrictivo. Debería ser aplicado de manera amplia cuando estamos frente a este tipo de delito. El llevar consigo no es solamente portarlo en la mano, sino es que tener un radio de protección cercano a la víctima. Y por todas las implicancias que lleva el sacar un teléfono o un bolso introduciendo la mano cuando hay niños, cuando hay una persona, es decir, en un radio de protección que es tu vehículo. Por lo tanto, la interpretación que el legislador en este momento quiere hacer, que el llevar consigo también es cuando hay un vehículo involucrado, porque tú estás dentro de tu vehículo, de tu propiedad, y alguien está invadiendo tu propiedad, es decir, la esfera de protección que tiene una persona respecto a un espacio que además es propio, particular, que tiene que ver con un vehículo. Entonces, el llevar consigo creo que no hay que interpretarlo de manera tan restrictiva, y es precisamente lo que estamos haciendo nosotros a propósito de esta modificación, al decir o en sus vehículos cuando haya personas en su interior, y además está decir que la pena del robo con sorpresa es
superior en sus grados. Obviamente que yo ahí coincido con el defensor, que hay algunos grados, sobre todo las cosas con más valor, que podría chocar eventualmente, pero el robo con sorpresa por regla general tiene una pena mucho más alta que el hurto. Eso. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Señor Malamud me había pedido la palabra. Sí, muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Brevemente, no repetiré nada de lo dicho en la sesión pasada. Coincido plenamente con lo expresado por el diputado señor Longton. Efectivamente, creo que parte de los aspectos que debiese modernizarse el Código Penal, que efectivamente en el tiempo que fue dictado no lo pudo presuponer, es especialmente los nuevos ámbitos en el cual las personas pueden considerar existe una esfera de privacidad que pueden ser asemejables, ¿no es cierto?, incluso a las vestimentas en este caso. Efectivamente, los automóviles, ¿no es cierto?, llevan una especie en los vehículos, una persona, se encuentran asimilados en normas incluso procesales a las vestimentas respecto a la protección que supone frente a actuaciones autónomas de la policía, ¿no es cierto? Debe existir un indicio para poder de esa manera realizar un registro en el interior, tal como pasa también con las vestimentas. Y de esa manera, sistemáticamente, uno puede decir incluso que el legislador ha considerado que estos ámbitos espaciales son tan relevantes para la privacidad de la persona que los afectan de similar manera. Y por eso hace mucho sentido su inclusión en el artículo 436 como un ámbito especial resguardado para el robo por sorpresa. Más aún si se trata de una persona que se encuentra desempeñando un rol de conducción de un vehículo, que incluso un acto sorpresivo de invasión hacia esa esfera, ¿no es cierto?, de privacidad, puede generar una maniobra de conducción que puede ser peligrosa para la persona y quien se encuentra también en el automóvil. Simplemente mencionar eso, señora presidenta, por su intermedio, que me parece relevante para su consideración en el proyecto. Muchísimas gracias, señor Malamud. Entonces, señor secretario, pongamos en votación, por favor, el inciso número 1 del proyecto de ley. Entonces, ponemos en votación el numeral número 1 del artículo único del proyecto de ley en estudio. Diputado Alessandri. Ah, ¿no está? Ahí viene. Diputado Alessandri, estamos en votación. El numeral 1 del artículo único. ¿Para el final? A favor ya, me parece. Diputado Araya, muy diputado relevante. Araya, diputado Castro, diputada Fríes. En contra, y voy a votar en contra para mantener, digamos, la distinción que ha establecido el defensor en relación a la diferencia que hay entre hurto y robo por sorpresa. Diputado Leal. Diputado Leal. A favor, diputado Leal. Diputado Leiva. Presidenta, voy a fundar muy brevemente. Si bien es cierto, uno pudiera entender que esto distorsiona un poco la proporcionalidad o la norma específica de este robo, pero la realidad muchas veces supera la legislación actual. No solo aquí, sino que en múltiples lugares se da estos robos por sorpresa, particularmente en Santiago, han sido objeto de reportaje, y de verdad este robo con las personas cuando tienen sus vidrios abajo, roban el celular, en los tacos, son bandas criminales. Y la única manera, y entiendo yo en nuestro mandato, es adecuar la normativa para hacernos cargo de una realidad que es compleja y que creo yo que en este punto de este proyecto de ley yo estoy plenamente de acuerdo y por eso voy a votar a favor, presidente. Diputado Leiva, a favor. El reportaje fue muy bueno. Diputado Longton. A favor. Diputado Orsini, diputada Plasencia, diputado Chalper, señora presidenta. A favor, señor secretario. 2, 3, 4, 5 a favor, 1 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba el numeral 1 del proyecto. Aprobado el numeral 1 del proyecto. Pasemos, por favor, al numeral 2, porque había, las indicaciones sobre... El 3, numeral 3. Ya, entonces pasemos al número 2, por favor, señor secretario. Para introducir en el inciso segundo del artículo 436, entre la voz agolpamiento y la conjunción o la expresión distracción. Muchas gracias, señor secretario. Esto fue ampliamente discutido también la vez pasada, e incluso dimos ejemplos a la salida de un concierto, por ejemplo, cosas por el estilo. Independiente de eso, ofrezco la palabra a algún señor diputado.
Diputado Longton. Gracias, presidenta, perdón. Hicimos eco de algunas precisiones que se hicieron en la Comisión de Seguridad a propósito de esta norma, particularmente el ejemplo clásico, ¿no? Que era sacar el teléfono de una persona del bolsillo producto de un agolpamiento. Y la interpretación jurisprudencial era que cuando ese agolpamiento no lo causaba la persona, era considerado hurto, a pesar que estaba en un radio de protección de la persona, es decir, a pesar que lo tenía en un bolsillo o en un bolso, era considerado hurto, cuando obviamente que hay un robo se procede con sorpresa. Por lo tanto, lo que establecemos nosotros es que, a pesar de que el agolpamiento no lo cause la persona, pero uno se aprovecha de ese agolpamiento, establecemos que esa circunstancia también es robo con sorpresa o que se actúe de forma sigilosa, porque se actúa de forma sigilosa obviamente que cambia la configuración con el hurto, desde el punto de vista que uno tiene la intencionalidad de proceder sorpresivamente para poder la entrada al metro, en un semáforo, en una esquina o en calles muy concurridas, con mucha circulación de personas. Así que, Presidenta, fueron esas modificaciones que son más de forma, pero que precisamente vienen a clarificar de mejor manera este tipo penal. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Longton. Señor Miller. Muchas gracias, señora presidenta. En este sentido, efectivamente, de aprobarse esta propuesta en específico de incluir por confusión y sobre todo en forma sigilosa, lo cierto es que se está alterando de forma sistemática la regulación de delitos contra la propiedad que establece nuestro Código Penal de conformidad al artículo 433 siguiente. Lo cierto es que nuestro legislador al respecto ha regulado el hurto como una figura residual, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que de no concurrir las figuras calificadas, como del artículo 433, o que no proceda violencia o intimidación contra las personas o fuerza contra las cosas, estamos hablando de un hurto, ¿ya? Acá, al no estar estas calificantes, podríamos denominar, o estos requisitos del tipo extra, que no sea solo la apropiación, el sigilo es propio del hurto, ¿ya? Cuando una persona no actúa con violencia, cuando una persona no actúa con intimidación o con fuerza sobre una cosa y actúa sigilosamente, es precisamente la descripción de la figura típica del hurto. Y con esa razón de incluirse esta reforma, podría tener un serio problema relativo a una derogación tácita de la figura del hurto. Porque un juez, al determinar un hecho, como que se habló del ejemplo clásico, ¿qué ocurre en el metro si yo, que todos los días voy a mi trabajo en metro, en la estación no me doy cuenta y alguien de mi bolsillo se apropia sigilosamente de la especie que yo tengo? ¿Cómo va el juez determinar si esto es un hurto o es un robo por sorpresa? Ahora bien, recordemos lo que hablamos del robo por sorpresa en cuanto a esta apropiación, este disvalor más gravoso que causó indefensión porque no lo pude repeler. Con el sigilo derechamente no me di cuenta. No hay un actuar sorpresivo que me dejó más indefenso. Simplemente es propio del hurto y en cuanto a la pena propiamente tal, será proporcional, como bien lo establece el hurto, respecto al quantum de la especie apropiada. Que esa es la diferencia en cuanto al robo por sorpresa, que independiente de cuánto vale la especie, la pena siempre será lo mismo, 541 a 5 años. En cambio acá, por eso en el hurto se regula, porque donde se actuó con sigilo no hay mayor, solamente y derechamente una afectación a la propiedad. Por ende, depende cuánto valía lo que se apropiaron, yo voy a regular la pena. Si es el celular, más de entre 4 y 40 UTM, podrá ser de 541 días a 3 años, que es proporcional conforme a la conducta realizada por la persona condenada por esta especie. Por ende, la forma sigilosa de ser considerada ya robo por sorpresa va a tergiversar lamentablemente el régimen de los delitos contra la propiedad. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Miller. No sé si el señor Malamud tendrá alguna opinión al respecto.
Pero, Presidenta, nada nuevo. Yo creo que ya nos explayamos en la sesión pasada sobre la opinión institucional respecto a este punto. Señor Malamud, yo, sin ser autora del proyecto, y dado que nadie más ha pedido la palabra, por eso la estoy ocupando yo, considero que tal como argumentó en el artículo número 1 el diputado Leiva, efectivamente hoy día estamos, digamos, sujetos a otro tipo de delito. Y estamos hoy día corriendo probablemente otros riesgos los ciudadanos respecto de los que se corrían antes. No es lo mismo un hurto, no sé, el robo de un chocolate en un supermercado, que por ejemplo aprovechar el agolpamiento que se produce o incluso generar un agolpamiento a la salida de un concierto, de un cine, a la entrada del metro, etcétera, para aprovechar esa circunstancia y robar, cosa que hoy día estamos viendo con una frecuencia mucho más alta que la que se veía con anterioridad. Entonces yo lo que interpreto del espíritu de quienes redactaron este proyecto de ley es básicamente poder establecer que, dado que el tipo de delito ha cambiado y se ha agravado en Chile, existe una necesidad por parte de la población de que nosotros como legisladores tomemos esa nueva gravedad, nuevo tipo de delito y de alguna manera hagamos los cambios necesarios en la legislación como una manera además de ayudar a los jueces a poder diferenciar mejor una cosa de otra. Espero interpretar bien lo que el legislador persigue. Dado que no hay más palabras solicitadas, diputado Leiva. No, muchas gracias, Presidenta. Mire, yo comparto la intención de este proyecto o de este artículo. Y también lo que usted plantea, Presidenta, en orden a podernos hacer cargo de esa realidad. Por eso, cuando el articulado anterior lo aprobé, era porque efectivamente la esfera, lo comentábamos con el diputado Lontón por su intermedio, de protección de este, entre comillas, robo por sorpresa, se da justamente porque no solo se sustrae, sino que, si me permite, es una digresión absoluta, pero es una especie de escalamiento. O sea, yo ingreso a una área de protección que no es mi vivienda, sino que es mi vehículo, y sustraigo y estoy de acuerdo. Pero en este caso en particular, exacerbando mucho el ejemplo, pero en este caso en particular, claramente, como plantea muy bien la Defensoría, en mi opinión, la distinción entre un robo y un hurto o sea, la solución no colabora con el resultado que se pretende obtener. Yo creo que lo dificulta, porque efectivamente cuando el juez deba establecer si estoy frente a un hurto o frente a un robo, en función del sigilo, que es propio del tipo penal de hurto, me lo va a complicar. ¿Por qué además, Presidenta? Porque, con esto termino, la problemática que tenemos no es de tipo penal sustantivo, en mi opinión, sino que es un problema de persecución criminal. El problema es si yo logro aprender a ese delincuente que sustrajo ese celular, ya sea a través de calificándolo como hurto o eventualmente hasta robo con sigilo, que es como contraintuitivo al desarrollo de un hurto. Siendo que cuando se sustrae un celular calificándolo como hurto actualmente, tiene una pena alta que es perseguido menor en su grado medio a máximo. O sea, tengo de 3 años y un día 5 años en función del valor de un celular. El problema es que no lo logramos detener. Ese es el problema que tenemos. Gracias, Presidenta. Diputado Leiva, a ver, yo le voy a pedir al diputado Longton no solamente que haga uso de la palabra que me ha solicitado, sino que además que me indique, porque yo no sé si estaré medio ciega, pero estamos votando el inciso 2, no estamos votando el 3. Entonces, por eso es para que seamos como corresponde, ok, entonces acá no aparece la palabra sigilo. Por lo tanto, le pido a los miembros de la comisión que lean bien y escuchen bien lo que estamos votando. Ok, entonces, ¿hay alguna palabra más sobre el inciso segundo de este proyecto de ley, diputado Longton? Muchas gracias por la precisión, Presidenta. Si yo voy a referirme a los dos, porque creo que tienen una relación directa. La distracción tiene que ver precisamente porque
si por agolpamiento o confusión puedes proceder a un robo con sorpresa, obviamente que la distracción me parece que es parte integrante de estos elementos que hoy día son parte del robo con sorpresa. Si te aprovechas de un agolpamiento para realizar un robo con sorpresa o la confusión, me parece que entre la confusión y la distracción hay un margen bien mínimo. Y ese punto de vista es aprovechar la oportunidad también para realizar un robo con sorpresa respecto a elementos que llevas contigo. Es decir, realizando cualquier maniobra distractiva. Me parece que eso es de toda lógica. Pero por otro lado, Presidenta, yo quiero hacer una precisión. Cuando nosotros incorporamos, porque me parece que lo que está en discusión es que se actúe en forma sigilosa. El sigilo. No que se aproveche la concurrencia, agolpamiento o confusión provocados por terceros no involucrados, que es precisamente la diferencia que hay respecto a un agolpamiento que uno produce o que el delincuente va a producir. Pero me parece que es importante la forma sigilosa, Presidenta, porque recuerden que siempre el elemento tiene que estar contigo, es decir, que lleven consigo. Ese es un elemento que tú tienes que portar, que tienes que llevar contigo. Y por lo tanto, ¿por qué es importante forma sigilosa, Presidenta? Porque hay un radio de protección que tiene que haber, que eso es muy diferente al hurto, donde no hay un radio de protección del elemento, que es precisamente la discusión que tuvimos a propósito de el robo del interior de un vehículo, de un elemento, un bolso, un celular, etcétera. Entonces, si tú procedes de forma sigilosa para poder aprovechar esa situación y robar un elemento que llevas contigo, yo creo que acá hay una línea de división evidentemente clara respecto al hurto, en que el hurto no hay una esfera de protección. Yo le robo una cosa a alguien que no está presente o que hay una distancia tal que uno puede interpretar que no hay un riesgo para la persona o que no hay una afectación de la esfera privada, que en este caso la ampliamos a propósito de los vehículos. Por lo tanto, me parece que hay una afectación mayor y el proceder de manera sigilosa estás aprovechando esa oportunidad para robar. Es decir, en un semáforo me quedo al lado, meto la mano en el bolsillo, que es distinto a robar en un cajón a una persona desde su oficina o robar en un supermercado donde no hay una esfera de protección respecto a la persona que está siendo afectada. Entonces me parecen que esos elementos, ampliarlos desde el punto de vista interpretativo, incorporando estos elementos, es fundamental para no confundir ambas figuras con el hurto, que ni el hurto ni el robo con sorpresa tenemos violencia sobre las personas, pero sí elementos adicionales que me parece que en este caso es relevante incorporar a propósito de elementos que llevas contigo. Eso, gracias, Presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a pedir al diputado Longton que para la sesión que sigamos viendo este proyecto, revise la redacción de la indicación 1, porque la indicación 1 en realidad se refiere al inciso tercero. ¿Cómo la 1? La indicación 1 de Longton, Castro y Chalper, que es donde habla de, o se actúe de forma sigilosa, etcétera, etcétera, en realidad se refiere a, no se refiere al inciso 2. No, pues. Al numeral 2, perdón. Al 1. El numeral 2 es el que estamos viendo ahora y vamos a poner en votación ahora. La de Longton, la 1 se refiere al numeral 3. Por favor, con micrófono, señor secretario, para que entienda. Exacto, es para el numeral 3, Presidenta. La de Longton. Exacto. Entonces, vamos a poner... Estamos confundiendo Señor Leiva, los es que numerales usted me del confunde. Los numerales... No, la Presidenta no se equivoca. No, la Presidenta no se equivoca. Déjeme. Vamos a poner, señor secretario, en votación, porque nos queda muy poco rato, el Numeral 2. el numeral 2 del proyecto de ley. Por Ya. favor, en votación, señor secretario. Por cierto, estimada Presidenta, Presidenta, dirija, estamos en votación. Sí, sí, sí. El numeral 2, diputado Alessandri. A favor. A favor. Diputado Araya, diputado Cristian Araya, Castro, diputada Fríes. A favor. Diputada Fríes, a favor. Diputado Leal. A favor. Diputado Leiva. Creo que son casi sinónimos ambos términos y se amplía distracción, así que a favor, presidente. Apoyando a mi compañero. Diputado Longton, su voto, por favor. Diputado Longton, su voto. A favor. A favor. Diputado Orsini, Plasencia. Diputada, señora Presidenta. A favor, señor secretario. 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobada por unanimidad
el numeral 2. Aprobado el numeral 2. Vamos a llegar hasta acá en la discusión de este proyecto, vamos a dejarlo para la próxima sesión que nos corresponda verlo y vamos a proceder a dar el tiempo para varios. Quedan solo 8 minutos de la sesión, así es que los diputados que se quieran inscribir para varios, ¿hay algún diputado que quiera hablar en varios? En realidad varios nos queremos ir, presidente. Me da la impresión, pero ¿hay alguien que quiera hablar en varios? El mejor aporte... Sí, así lo veo. Esta es la última participación de don Álvaro. Por eso dije eso. No es la última, es la única. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta.